paramos después de alabar al Señor. La verdad que es un gozo siempre cantar alabanzas para el único que es digno, ¿verdad? Que se le cante. Porque por ahí en el mundo se cantan muchas cosas, ¿verdad? Pero ninguna es digno de que se le cante. El canto del Señor lo diseñó para alabarle a Él y solo para alabarle a Él. Si queréis podéis ir abriendo mientras yo explico un poquito. Abrir vuestras Biblias en Primera de Juan, en la primera carta, la primera epístola del apóstol Juan. Y ahora vamos a estar leyendo y vamos a estar orando. Esta epístola, bueno, como ha dicho el hermano Salvador, vamos a empezar hoy una serie nueva, que vamos a estar intercalándola con la serie que está dando el hermano Jesús del Sermón del Monte. Y vamos a estar dando, digamos, vamos a dar la serie de las cartas de Juan, las epístolas de Juan. Porque, bueno, sabemos que son 3 epístolas, lo que pasa es que la primera es la más larga, las otras 2 son más cortitas, pero bueno, también las veremos, también las predicaremos y las estudiaremos. Entonces, comentar la primera epístola. Es una epístola un poco extraña, ¿vale? Porque se ve que no está diseñada para ser una epístola en sí. Tiene un contexto un poquito diferente y tiene una estructura un poquito diferente. Eso lo vamos a estar viendo ahora. Vamos a orar y vamos a estar leyendo el texto después. Vamos a pedir la dirección del Señor, porque sin Él no podemos hacer nada. Señor, una vez más, sabemos que tú eres el único que eres la luz, eres la vida, eres la palabra de vida, y esa palabra es la que queremos escuchar esta mañana. Te pedimos y te suplicamos, Señor, que tú nos hables. Padre, que seas tú, vacíame de mí, lléname de ti, porque yo no soy nada sin ti, soy un simple mensajero. Por eso ayúdame a explicar y a predicar tu palabra, dame soltura de palabra, Señor, para alimentar a tus ovejas, que somos todos nosotros, yo incluido. Aunque yo esté predicando, yo soy alimentado también. Te pido que me alimentes a mí también, Señor, y que me apliques tu palabra, que tu Espíritu Santo se mueva con poder en cuanto a cada uno de nosotros estamos aquí, Señor, que nos apliques como sea nuestra necesidad de cada uno, Señor, y que todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a estar leyendo el texto y ahora vamos a empezar. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Bueno, a modo de introducción vamos a ver quién es el autor, ¿no? El autor es el apóstol Juan, que es el mismo que escribió el 4º evangelio de la Biblia y también quien escribió el libro de Apocalipsis. Era el hermano del apóstol Santiago. Juan fue el único apóstol que murió de muerte natural, que murió de viejo. Los demás apóstoles murieron todos como mártires, unos crucificados, Pedro murió crucificado boca abajo, el apóstol Pablo murió degollado. Total, Juan fue el único, me imagino que el Señor guardándolo para que escribiera el libro de Apocalipsis,
fue el único que murió de viejo. Escribió estas cartas desde Éfeso, donde ejercitaba su pastorado. Él era el pastor de la iglesia de Éfeso. Pero las cartas de Juan, estas cartas de Juan son universales, porque no estaban dirigidas especialmente a ninguna iglesia local en concreto, ¿vale? Eran dirigidas a toda la región de Asia Menor, ¿vale? Para que nos podamos poner un ejemplo, imaginemos que el hermano Jesús escribe un tratado de teología o algo así, y no lo escribe para la iglesia de Chiclana, sino que lo escribe para que todo aquel que la quiera leer, la lea. Bueno, pues algo parecido. Entonces, esta carta, vamos a entrar ya en el texto, comienza con una introducción bastante extraña. Por eso decimos que no era una carta, digamos, típica, ¿no?, de la época. Lo normal en esa época era comenzar de manera contraria a como empezamos nosotros las cartas de ahora. Nosotros empezamos saludando al destinatario. Por ejemplo, querido fulanito. Y seguimos con el cuerpo de la carta y terminamos con una despedida y finalmente firmamos, ¿verdad? Querido fulanito, te escribo para decirte nada, decimos lo que sea y finalmente me despido de ti, un abrazo y firmamos, ¿verdad? Bueno, pues antiguamente era todo al revés. En el siglo I las cartas se empezaban primero firmando, diciendo quién es el autor de la carta. Era lo normal. Junto a su presentación. Después continuaba especificando a quiénes iba dirigida la carta. Y después venía ya el saludo o salutación. Como decían ellos, ¿no? Salutación. Y después de todo esto venía el cuerpo de la carta. Y al final una despedida. Esa era la estructura normal de una carta de esa época. Entonces, lo podemos observar, por ejemplo, en las cartas de Pablo. En la carta a los romanos empieza, en el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Vamos a ir a firma. Dice que es Pablo, ¿vale?, llamado a ser apóstol. Y luego en el versículo 5, un poquito más adelante, dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Esa es la presentación. Dice, yo soy Pablo y soy el apóstol enviado por el Señor Jesucristo. Y luego en el versículo 7, dice, esto está resumido solamente para ver esa estructura, ¿vale? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Esos son los destinatarios y el saludo. Y ahí empezaba ya el texto, ahí empezaba ya el mensaje real de lo que quería Pablo anunciar. Sin embargo, como decimos, Juan comienza su carta de una forma muy diferente. Directamente expresa su autoridad como apóstol, como hemos visto. De manera que insiste en que todo lo que va a expresar a continuación no son situaciones que le hayan contado a él, no son leyendas, no son historietas, es algo que le vino directamente del Señor Jesucristo. Algo que aprendió, todo lo que aprendió, parte de lo que aprendió con él. Algunos eruditos acuerdan que la carta de Juan tenía la intención de que fuese, más allá de una carta, que fuese un sermón. Por eso habla directamente de doctrina y va directamente al cuerpo, ¿no?, de la carta, digamos. Es totalmente diferente a al resto de cartas del Nuevo Testamento. Y entrando ya en el texto, vamos a dividirlo en tres ideas. Sobre estas estructuras estamos hablando de la primera carta. La segunda y la tercera carta sí van dirigidas a una persona en especial. Pero la primera carta de Juan era de esta estructura. Y lo vamos a dividir en tres puntos fundamentales, en tres encabezados. El primero, Jesús fue enteramente humano. Jesús fue enteramente humano. El segundo, Dios es enteramente luz. Y el tercero, si Dios es luz, el cristiano verdadero anda en luz. Jesús fue enteramente humano, Dios es enteramente luz, y si Dios es luz, el cristiano verdadero anda en luz. Entonces, bueno, decimos, Jesús fue enteramente humano. En el contexto histórico de esta carta nos encontramos en un trasfondo donde tenía mucha fuerza la secta, religión, filosofía, como le queramos llamar, llamada el gnosticismo. Gnosticismo, empieza con G.
tenía muchísima fuerza. Después, más tarde, en el siglo II, eso cogió una fuerza impresionante, pero bueno, aquí tenía mucha fuerza, se había metido en las iglesias, era una secta que mezclaba la mitología griega con filosofías y religiones orientales, y muy básica y muy resumidamente, lo que creía es que la materia es irremediablemente mala. Todo lo que es material es malo. Por lo que Dios no puede tener relación con la materia. Por lo tanto, Dios nunca se encarnó en Jesucristo. Ellos decían que eso no podía ser. Decían que el conocimiento de Dios solo lo podían tener unas cuantas personas especialmente espirituales. ¿Vale? No sé si os suena de algo también. El gnosticismo está hoy en día también. Hay muchos toques de gnosticismo. Y las demás estaban perdidas y destinadas a la perdición. O sea, solamente esas personas espirituales se salvaban. Los demás estaban para perdición, ¿vale? Para destruirse. Ellos sabían que Jesús existió, que murió en la cruz y que hizo señales que solo podía venir de Dios, pero ellos en ningún caso decían que Dios se encarnó en él, sino que había un Cristo celestial, que era un espíritu que había creado Dios, ¿vale? Una especie de enviado, pero era un espíritu, que poseía al Cristo histórico, al Cristo verdadero, lo poseía. Y que poco antes de morir en la cruz, ese Cristo espiritual salió de él y al final el que murió en la cruz fue un hombre común. Eso es lo que el gnosticismo decía. Por lo tanto, era una herejía terrible que estaba mezclado ahí con el cristianismo, porque el gnosticismo cogía cosas del cristianismo, no era algo cerrado, era algo que cogía de aquí, cogía de allí, cogía de allí. Entonces Juan, en confrontamiento directo a estas herejías que abundaban en las iglesias, estaban dentro de las iglesias, quiere dejar claro que lo que va a escribir son mandatos directos del mismo Hijo de Dios encarnado que convivió realmente con él. Eso es lo primero que quiere aclarar, que él vivió con el Dios encarnado, convivió con él, habló con él, comió con él, incluso hace referencia a que lo palpó, dejando claro que Jesús en presencia era como cualquier hombre, como cualquiera de nosotros. Empieza la carta de la misma manera que empieza su evangelio. Si vamos al versículo 1, dice, lo que era desde el principio, y si nos vamos al primer versículo de su evangelio, del evangelio de Juan, y lo comparamos, vemos su relación. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo. Vemos lo que era desde el principio, en el principio era el verbo. Ahí observamos que hay una relación directa. Y en el evangelio el énfasis está, es la diferencia, ¿vale? El énfasis está en dejar clara la eternidad y deidad de Cristo. Eso es lo que Juan quiere en el evangelio, en su evangelio. Por eso continúa el versículo 1 diciendo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sin embargo, en nuestro texto, en la carta, el énfasis es dejar clara la plena humanidad de Cristo siendo Dios. Por eso señala después, en el versículo 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Para dejar claro que Cristo también fue 100% hombre y totalmente humano. Es decir, dice el apóstol que lo que va a hablar a continuación es respecto al verbo de vida, que es Jesús, el Hijo de Dios. Y está basado, en primer lugar, y esto tiene su punto, en lo que hemos oído. Juan, el primer punto que dice es lo que hemos oído. Y digo que tiene su punto porque esa es su palabra, es la palabra de Dios, lo que hemos oído, ¿verdad? Después dice lo que hemos visto con nuestros ojos y lo dice en segundo lugar. Por eso digo que tiene su punto. Pues nosotros, por ejemplo, cuando queremos ser convincentes de algo, contar una experiencia muy especial que hemos tenido, algo muy increíble, lo primero que decimos, escúchame, que yo lo vi con mis ojos. El instinto nos lleva a eso, que lo vi con mis ojos, ¿cómo pasó esto? Juan lo primero que dice, lo oí con mis oídos, oí su palabra. Después también lo vi, lo contemplé, lo palpé, pero primero oí su palabra. Siempre su palabra en primer lugar. Y no solo dice que lo vieron con sus ojos, dice que lo contemplaron. La palabra contemplar no significa lo mismo que la palabra ver.
La palabra ver tiene un significado más pragmático, más físico. La definición que nos da el diccionario es percibir con los ojos algo mediante la acción de la luz. Totalmente físico, totalmente ciencia, ¿verdad? Eso es ver. Sin embargo, la palabra contemplar tiene un significado más profundo. El mismo diccionario lo define así: poner la atención en algo material o espiritual. Poner la atención en algo material o espiritual. Es decir, Juan quiere insistir en la relación de intimidad que tuvo con Jesús, en la profundidad con la que pudo ver sus acciones, pero también lo que pudo reflexionar y profundizar espiritualmente en las enseñanzas de las obras del Maestro, ¿no? Que él tuvo intimidad plena con él, estuvo pegado a él durante su ministerio. Después insiste más todavía en esta intimidad. Este capítulo es el capítulo de la insistencia. Insiste más en esta intimidad cuando dice: y palparon nuestras manos. Aquí pasa lo mismo de antes. No significa lo mismo tocar que palpar. No es lo mismo. Tocar tiene un significado más superficial y más físico. Ejercitar el sentido del tacto. Sin embargo, palpar tiene un significado más profundo, que es el que Juan nos quiere expresar. Dice el diccionario: tocar con las manos una cosa para percibirla o reconocerla por el sentido del tacto. ¿Vemos la diferencia? Por eso Juan usa los dos términos, aparte para dar más énfasis también, porque son significados diferentes. Juan dice que había palpado a Jesús igual que nosotros, nos abrazamos, nos besamos, nos damos la mano, igual que nosotros. Era un hombre igual en presencia. El día de la última Pascua, en el aposento alto, la noche antes de que fuera Jesús crucificado, vemos un ejemplo de esto cuando Jesús anunció que uno de ellos le iba a entregar. Uno de vosotros me va a entregar. Y dice la palabra en Juan 13:25, él entonces, refiriéndose a Juan, no a Jesús, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Es decir, vemos que Jesús tenía una relación muy, muy, muy cercana con los apóstoles, muy amorosa, muy cariñosa. Hay varios ejemplos en toda la palabra. Deja claro así también que el eterno Hijo de Dios se hizo hombre y como cualquier hombre. Él comía, él bebía, se le podía tocar. Y entrando en el versículo 2, vemos que hace una aclaración Juan ahí, ¿verdad? Hace una pausa en su argumento para dejar algo claro. Dice: porque la vida fue manifestada, es más, vemos que está entre paréntesis, porque la vida está manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En Juan 14:6, Jesús dice a los discípulos que Él es el camino y la verdad y la vida. Y eso es lo que nos está aclarando Juan aquí. Que la verdadera vida, que es Jesús, fue manifestada en este mundo caído, en el que reina el pecado. Juan dice: nosotros hemos visto la verdadera vida, la vida eterna, y eso es lo que queremos contar y anunciar. Que Cristo es la única y verdadera vida, que Él estaba con Dios el Padre desde la eternidad pasada, y vino a la tierra, se encarnó, nació de mujer y vivió con nosotros. Esto es lo que Juan en primer lugar quiere dejar claro desde el principio de la carta. La vida eterna se manifestó al mundo en Jesús, y ellos convivieron con Él físicamente. La vida eterna se manifestó al mundo en Jesús, y ellos, los apóstoles, convivieron con Él físicamente. Y eso es lo que nos quiere anunciar Juan, como continúa, retomando el argumento después en el versículo 4. Dice: lo que hemos visto, perdón, en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Insistentemente Juan, por eso digo que es el capítulo de la insistencia, porque insiste bastante Juan para dejar claras algunas cosas. Repite: lo que hemos visto y oído, lo repite de nuevo, lo que había dicho ya en el versículo 1. Es evidente que quiere que el lector o el oidor de esta carta tenga grabado a fuego en su mente esas cosas. Lo que hemos oído y lo que hemos visto, eso os anunciamos. En resumen, lo que Juan nos anunciará a continuación no son fábulas ni historias fantásticas, sino sus vivencias en primera persona con el Hijo de Dios. Es la auténtica verdad, dejando así claro
también que el mensaje no es suyo, sino de Dios, y que la gloria es solo para Dios. No es algo que Él se invente, es algo que viene de Jesús y de Dios. ¿Y con qué propósito nos anuncia esto Juan? Sigue en el versículo 3, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa experiencia que los apóstoles tuvieron con Dios de primera mano es la que Juan quiere compartir con nosotros, ¿no? Con todos. En ese caso, en esa época con Asia y ahora con todos en su palabra. Ellos tenían acceso directo a Dios, los apóstoles. Por eso dice, nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí está revelando la comunión que los apóstoles tenían con Dios directa. ¿Vale? Y esas cosas son las que Juan quiere explicar y compartir para que los hermanos tengan la misma comunión que ellos con Dios por medio de su palabra. Que ellos escuchen su mensaje, pero por medio de su palabra, no ya por medio de revelación directa como ellos. Los apóstoles tenían revelación directa. Nadie más tiene revelación directa con Dios, solamente por medio de su palabra. Y termina esta introducción Juan con el versículo 4. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo, sea cumplido. Qué mayor gozo que tener comunión con Dios entre nosotros, ¿verdad? ¿Hay algún mayor gozo para un cristiano que tener comunión con Dios y con sus hermanos? Yo creo que no. Este es el gozo al que Juan se refiere, aunque en la Reina Valera dice para que vuestro gozo sea cumplido. Sin embargo, en el resto de traducciones dice para que nuestro gozo sea cumplido. La Reina Valera es la única que dice vuestro gozo sea cumplido. No cambia mucho el sentido porque simplemente él se incluye en ese gozo, que evidentemente el sentido, aunque diga vuestro gozo, es el suyo también, es el de Juan. Pero solamente en la Reina Valera dice vuestro gozo. En las demás dice nuestro gozo. Como dice Pablo en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Completad mi gozo, dice Pablo, como dice Juan. Nuestro gozo será completo y será cumplido. Ese es nuestro gozo, la comunión con Él y entre nosotros, proveniente de su palabra. Qué mayor gozo que la verdadera vida, ¿verdad? Por ahí se gozan en la falsa vida. Nosotros nos gozamos, los cristianos, en la verdadera vida, que es Jesucristo. Y el versículo 5 nos lleva ya al segundo encabezado. Este va a ser un poco más cortito, que es Dios es enteramente luz. Dios es enteramente luz. Ya Juan nos dejó claro que Cristo fue enteramente hombre, como hemos visto, y ahora nos dice en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora entra directamente en el mensaje de parte de Cristo. Y cuando dice que hemos oído de él, no quiere decir que hemos oído sobre él, sobre Jesús. Quiere decir que hemos oído de él, de lo que él nos ha hablado. Cuidado porque ese sentido se puede entender mal. Dice, hemos oído de él en primera persona, de lo que él nos ha hablado, de Jesús hablándonos. No lo que hemos oído chocante a él. Y empieza directamente con un mensaje claro y contundente. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es la luz perfecta, sin mancha, sin sombra, como dijo Jesús delante de los fariseos en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Este es el segundo de los famosos 7 yo soy del Evangelio de Juan. El segundo. La luz nos transmite, cuando pensamos en luz, ¿verdad? Nos transmite verdad, nos transmite limpieza, nos transmite santidad, pureza, poder, gloria. Eso es lo que nos imaginamos, ¿verdad? Cuando pensamos en luz.
Por eso Dios, para darnos entendimiento, se dice a sí mismo que es luz. Pero evidentemente Él no es una luz, Él es Dios, es una persona. Él nos habla las cosas para que nosotros entendamos, podamos entender ciertas cosas. Él está rodeado de gloria, sí, tiene luz, claro, Él es luz en ese sentido, pero Él es una persona. No nos vayamos a pensar, Dios no es una energía, Dios no es nada... Dios es una persona, y una persona en tres personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Y los tres son luz, porque los tres son gloriosos. Y los tres son santos. Y si Dios es luz, Él alumbra donde está, ¿verdad? Cuando cogemos una luz, donde está la luz, alumbra alrededor, ¿verdad? Y esto nos lleva al tercer encabezado. Ya dije que el segundo iba a ser cortito. Si Dios es luz, el cristiano verdadero anda en luz. Si Dios es luz, el cristiano verdadero anda en luz. Dios es la luz y la luz refleja, la luz ilumina, la luz tiene un alcance y una cobertura, en la que todo se ve y no hay tinieblas, no hay oscuridad. En Mateo 5, en el Sermón del Monte, estamos viendo con el hermano Jesús, dice, Jesús, el Señor, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como vemos, antes dijo Jesús que Él es la luz del mundo, ahora dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Y qué aplicación tiene esto para nosotros? Jesús es la luz, nosotros somos la luz. Pues que Dios es luz y esa luz Dios nos la proyecta a nosotros en su palabra, por medio de su palabra. El que dice estar en Dios debe ser hacedor de su palabra y amar serlo, como diría Sugel, no perfectamente, pero sí sinceramente. Debe amar ser hacedor de su palabra, no perfectamente, pero sí sinceramente. El que dice estar en Dios, pero no es hacedor de su palabra y no la ama, aunque lo diga, está en tinieblas. Aunque diga que está en luz, está en tinieblas. Es decir, está en el mundo. El mundo son las tinieblas. La iglesia es la luz del mundo. Si decimos que somos cristianos, pero estamos fuera de esa luz, fuera de esa cobertura, en nuestro estilo de vida, el Espíritu Santo, por medio de Juan, dice que mentimos. Si decimos que somos cristianos, pero nuestro estilo de vida se asemeja más a la vida del mundo, las tinieblas, que a la vida de la iglesia, la luz, amamos lo que aman las personas del mundo, nos divertimos como lo hacen las personas del mundo, hablamos como las personas del mundo, vestimos como las personas del mundo, el Espíritu Santo, por medio de Juan, dice que mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que somos cristianos, pero amamos más ver programas de televisión que son contrarios a la palabra de Dios, telenovelas, concursos, lo que sea, que leer la palabra o escuchar un buen sermón, orar, escuchar alabanzas, estar entre hermanos, el Espíritu Santo por medio de Juan, dice que mentimos. Cuidado, no estoy diciendo que todo lo que esté en el mundo es pecado. No soy legalista, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que debemos examinar siempre el qué. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está realmente en el Señor, en primer lugar? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Es realmente nuestro estilo de vida conforme a la palabra de Dios? ¿Es realmente nuestro estilo de vida conforme a la palabra de Dios? ¿Aplicamos la palabra de Dios realmente a nuestra vida en todos los ámbitos? No perfectamente, pero sí sinceramente, como dijimos antes. No perfectamente, pero sí sinceramente. Es lo que está en nuestro corazón, aplicar la palabra en toda nuestra vida. ¿Nos gusta más realmente estar entre hermanos que estar incluso con nuestros familiares carnales? ¿O preferimos estar con otras personas? Todas son preguntas para cada uno, que yo mismo también
nos hagamos a nosotros mismos y reflexionemos, ¿no? Por eso dice Juan, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Significa que es porque estamos en la misma onda? ¿Significa que es porque vamos del mismo rollo? No, de ninguna manera. Tenemos comunión unos con otros porque el mismo Espíritu de Cristo mora dentro de cada uno de nosotros. No tenemos aficiones comunes, no, es algo mucho más importante. Somos familia espiritual. Somos familia espiritual. Vamos a estar toda la eternidad juntos, hermanos. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo morando en él, no puede tener comunión con los cristianos, porque están en tinieblas. Es imposible. Entonces, ¿esto quiere decir que no debemos mezclarnos con los incrédulos? No, no estoy diciendo eso. Evidentemente, debemos amar a los incrédulos. Debemos relacionarnos con los incrédulos. Debemos trabajar con los incrédulos, incluso divertirnos, en cierto modo, con los incrédulos. Debemos tener amigos y, por supuesto, debemos predicar a los incrédulos. Por supuesto, en primer lugar. Si no somos amigos de los incrédulos, ¿cómo vamos a practicar la gran comisión y predicar el Evangelio? Tenemos que predicar a los perdidos, entre nosotros mismos también para edificarnos, pero tenemos que predicar a los perdidos cuando el Señor nos ponga oportunidad. Lo que pasa es que nosotros no amamos las mismas cosas que aman los incrédulos. Ellos aman las tinieblas. El incrédulo no solo peca, sino que ama el pecado. El incrédulo no solo ignora a Cristo, sino que odia a Cristo, aunque muchos digan que no, con sus labios. No, yo amo a Cristo, pero realmente lo odian porque hacen lo contrario que Él manda. Pero el cristiano ama a Cristo. El cristiano odia el pecado. ¿Esto significa que el cristiano no peque? De nuevo, no, en ninguna manera, como diría el apóstol Pablo. El cristiano peca, todos pecamos. Esto significa que ha pasado de tener un estilo de vida en el que reinaba el pecado a un estilo de vida en el que reina Cristo. Y que cuando el cristiano peca, como acabamos de leer, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y todos los cristianos pecamos. Como dice Juan en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El mismo apóstol se incluye como pecador. No dice vosotros sois pecadores, dice nosotros todos somos pecadores. Nosotros somos pecadores. Y el que diga que no peca, miente, no está en Cristo. Está llamando a Dios mentiroso, va a decir más adelante. Una de las evidencias más claras de que alguien no es cristiano es cuando dice, yo nunca le he hecho daño a nadie, yo soy bueno, yo no he pecado. Eso es una claridad absoluta de que esa persona no es cristiana, aunque vaya a la iglesia 8 veces a la semana, 8 días a la semana, que no hay, pero bueno. Es una evidencia clarísima. ¿Por qué? Porque es una evidencia de la ausencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo primero que hace es convencer de pecado. Si esa persona no está convencida de pecado, no tiene el Espíritu Santo, es imposible. Porque eso es lo primero que el Espíritu Santo hace. Y una de las mayores evidencias de un verdadero cristiano es que él se ve el peor de los pecadores. El peor. Y cuanto más maduro es, peor se ve. Y cuanto más tiempo pasa, peor eres. Y dices, ¿cómo puede ser, Señor? Pero luego nos vemos a lo largo de nuestra historia cristiana y vemos que realmente estamos mejor que al principio. Estamos en más santidad que al principio, aunque no nos parezca. Lo que pasa es que vamos conociendo más a Cristo y vamos viendo más su santidad. Y vamos viendo más la distancia que hay entre Cristo y nosotros, ¿verdad? Pero un día estaremos con Él y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Dice en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como vemos, dice, si confesamos nuestros pecados. Evidentemente, esto no se está refiriendo a que confesemos nuestros pecados a ningún hombre.
se está refiriendo, eso acostumbra a la religión, ¿verdad? El cura, a confesar los pecados al cura, pero no, el cura no es nadie más que nadie. Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados a Dios, en oración. Tú y él, yo y él. Eso es el arrepentimiento. Realmente está hablando de confesar los pecados. Eso es el arrepentimiento. Está hablando de reconocer nuestra debilidad y pedirle perdón al Señor por nuestros pecados que le ofenden a Él. Eso es el arrepentimiento. Eso es el primer paso del arrepentimiento. El segundo es no volver a hacerlo, evidentemente. El estilo de vida del cristiano es de arrepentimiento, como muchas veces decimos, porque caemos, pero dice el versículo 10, insiste Juan, otra vez insistiendo, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, cualquier mal pensamiento, cualquier mala contestación es una ofensa al Dios Santo. Cualquier minucia es una ofensa al Dios Santo. Y le confesamos y nos arrepentimos y Él nos perdona. Pero si alguien que dice que no ha pecado, dice que si alguien dice que nunca ha pecado, dice que su palabra no está en él. Es decir, que Cristo no está en él. En conclusión, los apóstoles nos dejaron escrito lo que vivieron y lo que recibieron por revelación directa de Dios, con el propósito de que tengamos comunión con Él y entre nosotros. Y nos dan su mensaje. El mismo Hijo de Dios se encarnó, vino a la tierra y vivió entre nosotros siendo Dios, pero también siendo totalmente humano. Él es la vida, Él es la luz, y esa luz alumbra y hace brillar a quien está en la cobertura de su luz, a quien está en Cristo. Esa luz está en su palabra, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quien está en la luz está en su palabra y vive conforme a ella. Quien está en la luz está en su palabra y vive conforme a ella. Y quien dice que está en la luz pero no vive conforme a su palabra, miente y no practica la verdad. Todos pecamos, pero la vida del cristiano no es una vida de pecado, sino una vida de arrepentimiento cuando peca. La vida del cristiano no es una vida de pecado, sino una vida de arrepentimiento cuando peca. En contraste, la vida del incrédulo es una vida llena de pecado y de amor por ese pecado. Y si hay alguien a quien es estado, si alguien está amando su pecado, como estábamos nosotros antes, ¿verdad? Los cristianos también estábamos en otro tiempo amando nuestro pecado. Amigo, amiga, sé consciente que estás en tinieblas. Y si estás en tinieblas y termina tu vida en la tierra estando en tinieblas, te tengo que decir que la palabra de Dios dice que te esperan las tinieblas eternas, que son el infierno eterno de sufrimiento. Si mueres estando en tinieblas en este mundo, vas a estar en tinieblas para siempre, pero en sufrimiento. No amando el pecado como estás ahora engañado, sino en sufrimiento vas a ver las consecuencias del pecado eternas. Ven a la luz, ven a Cristo. Reconoce tus pecados, pídele perdón y entrégate a Él. Solo Cristo es la luz del mundo y solo Él te puede sacar de las tinieblas. Ningún hombre, ninguna otra cosa. Solo Cristo. Porque Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo vino a vivir la vida sin pecado que ni tú ni yo podemos vivir. Y siendo perfecto, morir en una cruz, humillado, pateado, azotado, desangrado. Pero aún así eso no fue lo peor. Eso no fue lo peor. Lo peor que Jesús pasó en la cruz fue que recibió la ira santa de Dios Padre en el lugar de los que en Él creen. En lugar de los que en Él creen. Él vivió tu infierno si tú estás en Cristo. Cristo vivió tu infierno, vivió mi infierno. Lo vivió Él en nuestro lugar. El infierno que nosotros merecíamos por todos los pecados que hemos cometido en nuestra vida.
Pero como digo, si no estás en Cristo, ese infierno te espera, porque nadie lo ha pagado. Si tú no estás en Cristo, Cristo no ha pagado por tus pecados. Estás en tinieblas, estás en deuda con Él. Nadie ha pagado tu deuda y tú no la puedes pagar, ni tú ni nadie. Solo Cristo. Aférrate a Él, ve a Cristo en arrepentimiento y fe, confía en que su obra en la cruz fue para ti también y Cristo te salvará. Y hermanos, estamos en la luz, estamos en Cristo, estamos esperando a que el Señor vuelva, pese a este mundo de tinieblas. Sabemos que estamos sufriendo en este mundo porque no es conforme a su palabra, pero tenemos la esperanza viva de que Él va a volver, de que Él nos santifica, de que Él nos consuela y de que Él murió por nosotros y vamos a estar con Él para siempre. Volverá y si no vuelve estaremos con Él cuando durmamos en este mundo, a la espera también de su regreso final y de que haga de nuevo todas las cosas nuevas. Amén. Vamos a orar. Señor, reconocemos que tú eres la luz, la única luz verdadera, la luz de vida. Tú estás en los cielos, nosotros estamos en la tierra. Pero como hemos visto, como hemos oído, como hemos leído, tú, siendo la luz del mundo, viniste a la tierra. Siendo Dios, viniste a la tierra y te hiciste hombre, nacido de mujer. Y lo hiciste para que, siendo semejante a nosotros, pero sin pecado, pudieras vivir la vida perfecta que Dios demanda de nosotros, que tu Padre demanda de nosotros. Y nosotros no pudimos. Pero tú sí pudiste, Señor. Tú llegaste a la cruz, sufriste una muerte horrible y sin pecado, sin un mal pensamiento, sin una mala palabra, Señor, siendo perfecto para pagar nuestra deuda. Y ahora por la fe y por el arrepentimiento nosotros estamos en tu luz, Señor. Solamente por tu gracia, porque tú nos has llevado a tu luz, no porque nosotros tengamos ninguna responsabilidad, porque nosotros no podríamos, Señor. Nosotros lo único que podemos hacer es pedirte perdón y reconocer nuestros pecados y arrepentirnos, Señor. Gracias, Señor, por tu luz, gracias por la vida, gracias por tu palabra, gracias por esta comunión entre hermanos y por esta comunión que tenemos contigo, en el nombre de Jesús. Amén.